Bien, amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Como siempre es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Amén. ¿Están listos? Amén. Bien. Vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Para que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, quien dirija este tiempo y nos esté ayudando a comprender. Nosotros debemos hacer nuestra parte, darle la importancia que requiere, prestar toda nuestra atención, Amén. hacerlo con interés, para que se entienda en su totalidad y después recuerden, debemos ponerlo por obra. Amén. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí ante tu presencia, disfrutando de tu palabra, la cual resulta exquisita para nuestro ser espiritual, Señor. Ayúdanos a entender el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que por ser una doctrina fundamental, pues nos debe de quedar muy clara, Señor, para que después, pues, nadie nos engañe, Señor, sino que tengamos la verdad, argumentos firmes, Señor, para no caer en las mentiras, en este caso de los judaizantes, Padre, y de otras personas que andan enseñando cosas que no son de acuerdo al Evangelio de Cristo. Gracias por mis hermanos que están aquí, por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. ¿Cómo andamos del audio? ¿Se escucha bien? Sí. Correcto. Bien. Vamos a hacer un poco de contexto para entender mucho mejor los versos que vamos a ver el día de hoy. De esa manera resulta más fácil. ¿De acuerdo? Amén. Bien. La semana pasada vimos que mientras el apóstol Pablo estaba en Antioquía predicando el Evangelio de la gracia tal como Jesucristo se lo había enseñado, pues ¿qué pasó? Ahí llegó el apóstol Pedro, pero lejos de apoyar al apóstol Pablo y continuar predicando el Evangelio de la gracia tal y como Jesucristo lo había enseñado, el apóstol Pedro no lo estaba haciendo así, pues comenzó a hacer cosas que no estaban de acuerdo con el Evangelio de Cristo, y por este motivo el apóstol Pablo lo confrontó al apóstol Pedro ante toda la iglesia y le dijo lo siguiente, expuso su hipocresía ahí delante de todos y le ha dicho lo siguiente, tú siendo judío, cuando estás con los gentiles no cumples la ley y vives como ellos y comes alimentos que la ley prohíbe, pero cuando vienen los judíos obligas a los gentiles a cumplir la ley. Cuando los judíos y los gentiles que han creído en Jesucristo no tienen necesidad de cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido justificados por poner su fe en Jesucristo. Amén. Esto fue parte de lo que el apóstol Pablo dijo la semana pasada durante esa reprensión, ese enfrentamiento que tuvo cara a cara con el apóstol Pedro. Ahora continuamos con el sermón del día de hoy, el cual lleva por título Por la fe en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así se titula el sermón, Por la fe en Jesucristo. Bien, Pablo continúa confrontando al apóstol Pedro diciéndole en los versos del 15 al 21. Son los versos que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Pero por el momento solamente vamos a darle lectura al verso 15. Y así vamos a ir hasta llegar al 21, ¿de acuerdo? Amén. Vamos a prestar mucha atención en cada verso que estudiemos o que le demos lectura. ¿De acuerdo? Amén. Pablo hoy comienza diciendo en el verso 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es muy obvio que el apóstol Pablo sabía que todos los judíos eran pecadores, al igual que todo ser humano. Solamente que aquí está usando el lenguaje común de los judíos, usando la palabra pecadores.
está usando la palabra pecadores como los judíos y los judaizantes la usaban para referirse despectivamente a quienes, a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, a todos aquellos que eran de diferente nacionalidad. Exactamente. En ese tiempo, pues los judíos tenían la ley de Moisés, y hacían las obras de la ley para tratar de justificarse ante Dios. Ellos pensaban que por tener la ley, pues eso los hacía aceptos ante Dios, ¿no? Somos justificados porque tenemos la ley y porque tratamos de cumplirla. Pero no era así. Entonces ellos tenían la ley, mientras que los gentiles estaban sin ley. Y por eso les llamaban como pecadores, respectivamente. Esto que acabo de explicar nos ayuda a entender que al decir y no pecadores de entre los gentiles, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente: Pedro, nosotros como judíos somos el pueblo escogido de Dios y nunca hemos vivido como los gentiles, pero ante la necesidad de salvación, al igual que los gentiles, necesitamos creer en Jesucristo para ser justificados ante Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Ahora presta atención a lo que le dice ahí en el verso 16. Vamos a darle lectura. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El pasaje es muy claro, ¿no? Pero aún así vamos a parafrasearlo. Pedro le está diciendo al apóstol Pedro: Pedro, te recuerdo que nosotros crecimos como judíos cumpliendo la ley de Moisés. Sin embargo, a estas alturas sabemos muy bien que las personas no son declaradas justas ante Dios por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También tú y yo, Pedro, pusimos nuestra fe en Jesucristo para que pudiéramos ser justificados delante de Dios y alcanzar la salvación por la fe que pusimos en Jesucristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues sabemos que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Pedro delante de todas las personas. Amén. Pablo aquí, una vez más, deja claro que la ley de Moisés no tiene ningún poder para justificar a nadie. Por lo cual el apóstol Pedro debía dejar de enseñar ese falso evangelio de obras de los judaizantes. La justificación y la salvación viene por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Amén. Por lo tanto, lo único que verdaderamente importa es la fe en Jesucristo. No hay otra manera en que las personas puedan ser justificadas delante de Dios. No la hay. Por más que le busquemos, no lo hay. Amén. Ahora bien, ¿qué es la justificación en relación con los creyentes? ¿Qué es la justificación? La Biblia se encarga de darnos una respuesta así clara y concisa. La encontramos en Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26. Yo le voy a dar lectura, solamente le ruego que presten mucha atención, ¿de acuerdo? Amén. Y le voy a dar lectura en la traducción al lenguaje actual, lo explica muy bien. Escucha lo que dice. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora que Dios nos acepta, es decir, nos justifica sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta, es decir, Dios justifica a todos los que creen y confían en Jesucristo, es decir, a todos los que ponen su fe en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios.
pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, es decir, nos declara justos sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solamente acepta a los que confían en Jesús, a los que ponen su fe en Cristo Jesús. Eso es la justificación. ¿Sí? Amén. Si lo explicamos de otra manera, podría ser lo mismo, pero con otras palabras. Todos nosotros, antes de creer en Jesucristo, éramos considerados como justos o como injustos. Injustos. Como injustos, es decir, como unos viles pecadores destinados a la perdición eterna. ¿A causa de qué? De nuestros pecados. La Biblia enseña muy claramente que nuestras mejores obras en cuestión de salvación no sirvieron ni sirven para nada. Ante Dios son consideradas como trapos de inmundicia, exactamente. Ahora mira, Dios nos declara justos en el momento en que creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí me entiendes? Amén. Repito, ¿en qué momento Dios nos declara justos ante Él? Como si nunca hubiésemos pecado, cuando creemos en Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento Dios nos declara justos, repito, como si nunca hubiésemos pecado, y en esperanza nos da la salvación. Ya se nos dio el don de la salvación. Ahora solamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuidarlo, cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Obedeciendo. Haciendo buenas obras, haciendo el bien, ¿verdad? Pero ya no las hacemos para ser justificados porque ya lo fuimos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ya no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya no somos. Las buenas obras es evidencia de que tenemos una fe genuina en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos con el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Mira, escucha, parafraseando este pasaje, la Biblia de las Américas lo dice de una forma más entendible, diciendo lo siguiente. Les voy a dar lectura. Presta atención, mírame a mí. Esto es lo que, el mismo pasaje, repito, pero la Biblia de las Américas lo explica más fácil. Y dice lo siguiente, mira. Pero, ¿qué si confiamos en Cristo para salvarnos y luego hallamos que estamos equivocados y que no podemos salvarnos si no nos circuncidamos y obedecemos la ley judía? Y hace otra pregunta. ¿Tendremos que decir que la fe en Cristo fue nuestra perdición? En ninguna manera Dios nos libre de pensar de esta forma de nuestro Señor Jesucristo. Me explica más claro, ¿no? Este era el concepto equivocado que los judaizantes tenían. Ellos pensaban que los gentiles que no se circuncidaban y ni cumplían la ley, todavía estaban perdidos en sus pecados. Esto, por supuesto, era y sigue siendo algo contrario al Evangelio de Jesucristo, el cual no enseña esto, ¿sí? ¿Verdad que no? Entonces vemos aquí que los gentiles eran hallados pecadores por parte de los judaizantes, pero por parte de Dios ya habían sido declarados justos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por esta razón el apóstol Pablo les pregunta aquí, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Porque al parecer, pues a ustedes consideran que el sacrificio de Jesucristo pues no los justifica lo suficiente. La respuesta es clara y precisa.
Claro que no. En ninguna manera, les dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las personas no necesitan hacer ningún mérito para alcanzar la salvación. Con creer en Jesucristo es suficiente. Es cierto que el pecado pues ya no forma parte de nuestros hábitos, ¿o sí? No. No. Ya no forma parte de nuestros hábitos, no es algo que hagamos constantemente. Si alguien lo sigue haciendo, así dice la Biblia, que es hijo del diablo y no hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, repito, es cierto, el pecado ya no forma parte de nuestros hábitos, pero reconocemos que aún pecamos aunque estemos justificados en Cristo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Claro que sí. Pero esto en ninguna manera convierte a nuestro Señor Jesucristo en el autor o aprobador del pecado. Por supuesto que no. Bien, continuamos con el verso 18. Verá lo que dice. Vayan siguiéndome ahí en sus Biblias. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es un transgresor? Es alguien que quebranta, que viola, que rompe las leyes, ¿no? Entonces, mira, al decir, porque si las cosas que destruí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Es muy fácil. Pablo está diciendo, yo dejé de obedecer la ley, ya no está en vigencia en mi vida. ¿Por qué? Porque he comprobado que no tiene poder para justificarme ante Dios. Pero si la vuelvo a edificar, es decir, si la vuelvo a obedecer, me convierto ¿en qué? En transgresor. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ahora aquí, una vez más, es necesario recordar que Pablo estaba corrigiendo a Pedro ante toda la iglesia de Antioquía. Y ahí estaban los gentiles. Estaba Bernabé, el súper amigo de Pablo. Y estaban los judíos enviados por Jacobo y todos los judíos que formaban parte de la iglesia de Antioquía. Todos ellos estaban ahí. Entonces, todos estos judíos pensaban que tanto ellos como los gentiles debían aferrarse a la ley de Moisés para que no hubiera tanto pecado. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Es como si ellos le dijeran a Pablo, Pablo, el mensaje que estás dando es muy pobre, entiéndelo. ¿Cómo se te ocurre a ti decir que puedo ser justo ante Dios solamente por creer en Jesucristo y en la obra que llevó al Calvario? No es suficiente, Pablo. Yo tengo que hacer méritos, tengo que cumplir la ley, las leyes de ética, las leyes morales, etcétera, etcétera. Si tú enseñas eso, Pablo, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Vas a hacer que los gentiles pequen más. Pero Pablo les deja claro que al someterse nuevamente a la ley, estaban pecando más que nunca. ¿Por qué? Por pensar que el sacrificio de Cristo no era suficiente para perdonar todos los pecados y justificar a las personas ante Dios. Estaban equivocados ellos, ¿no? Ahora bien, aquí en esta parte hay algo que es muy importante que los judíos de aquellos tiempos necesitaban entender y ahora lo necesitamos entender nosotros. Y lo que voy a decir está basado en lo que acaba de decir Pablo en el verso 17 que acabamos de leer, antes de ¿no? Fíjate, ahí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros como cristianos no somos justificados por la fe solo por entender el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es más profundo. Pablo está diciendo lo siguiente: los que son justificados son los que están en Cristo. Amén. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los que están justificados son los que están en Cristo. Ponte a pensar, ¿cuántas personas, incluso cristianos que se congregan, o por ejemplo hoy viene la Semana Santa, ¿no? Ya muy pronto, y se lleva a cabo una representación de la pasión de Jesucristo. Muchas personas saben lo que Cristo padeció, lo entienden, ¿no? ¿Pero Cristo está en ellos? No.
terminando el domingo que inicia aquí el carnaval, un carnaval que está lleno de violencia, de drogadicción, incluso de asesinatos, ves toda clase de mal ahí. Entonces, ¿de qué les sirve a esas personas? Saber que Cristo murió por sus pecados, que fue crucificado. ¿Cristo está en ellos? No. ¿Ellos están en Cristo? No. No. Entonces Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que es más profundo. Los que son justificados son los que están en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Pablo da la respuesta muy claro diciendo en el verso 19 y 20. Fíjate lo que dice en el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo murió a la ley, es decir, cuando dejó de cumplirla, entonces pudo vivir para Dios. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que Pablo hacía antes de convertirse a Cristo? Sí, ¿Qué hacía? perseguía al Señor. Perseguía al Señor Jesucristo, a los cristianos, los encarcelaba, los castigaba, incluso Los mataba. les quitaban la vida. ¿Eso era hacer el bien? Él pensaba que estaba haciendo el bien. Estaba pecando en gran manera contra Dios y contra los cristianos. Estaba muerto espiritualmente por tratar de cumplir la ley. Nunca lo pudo hacer. Entonces aquí hay una gran diferencia. Cuando Pablo dejó de cumplir la ley, entonces pudo vivir para Dios y comenzó a hacer buenas obras, ¿no? A predicar el evangelio de Jesucristo para que todos pudieran ser salvos. Eso era algo muy noble, muy bueno. Entonces, aquí vemos que también mientras intentara justificarse ante Dios, mediante el cumplimiento de la ley, estaba muerto espiritualmente, tenía una venda. Pero cuando murió la ley, es decir, cuando dejó de hacerla, entonces fue que pudo vivir para Dios, para hacer buenas obras, para hacer el bien. Fíjate, para que quede más claro, ¿no? Hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:4, yo le voy a dar lectura. Romanos 7:4, hablando del mismo tema, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Presta atención. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Voy a dar lectura nuevamente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El pasaje es muy claro. Los cristianos, por medio de la muerte de Jesucristo, ya no estamos bajo el control de la ley. Ahora somos de Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Él está vivo, no está muerto. De modo que ahora podemos servir a Dios haciendo el bien. Es decir, haciendo buenas obras como Dios manda. Y repito, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora mira lo que dice el verso 20. Vamos a darle lectura nuevamente desde el 19 para que quede más claro. Porque yo por la ley soy muerto, muerte, para la ley a fin de vivir para Dios, resurrección. Y dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerte, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne. Amén. Voy a darle lectura nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Encontramos la muerte y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hay ahí? Vida, resurrección. Entonces lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. La unión que tienen los creyentes con Jesucristo es de tal naturaleza que lo mismo que le sucedió a Jesucristo le ha sucedido a los cristianos. Es decir, morimos a la antigua vida y resucitamos y tenemos el poder para vivir una vida nueva.
acuerdo? Amén. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, Cristo vive en mí. ¿No hay una gran diferencia? A creer, como decía hace unos momentos, a creer o tener la información de que Jesucristo murió por mí, pero hasta ahí se queda, como mera información. Aquí no. Pablo está diciendo aquí, Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo alguien que ha sido justificado por Dios podría vivir de la misma manera que antes? Es imposible. No es que nunca pueda pecar, sino que Jesucristo mismo vive en él. Es una nueva criatura, goza de una nueva naturaleza. Es Jesucristo mismo viviendo en la persona y tiene el poder ¿para qué? Para agradar a Dios. Amén. Ahora tenemos el poder para agradar a Dios, para hacer el bien. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo? La justicia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da el poder para vivir una vida nueva. Por eso Pablo le está diciendo a los judaizantes, el problema es que ustedes no entienden la doctrina de la justificación, no han entendido de qué se trata. ¿O ya lo habían entendido? No. No. Y fíjate que eso, pues muchas veces sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Ahí está nuestra ignorancia en las doctrinas cristianas que a veces no entendemos. ¿Por qué no las entendemos? ¿Por qué no las comprendemos en su totalidad? ¿Por qué nos pasa lo mismo que les pasó a los judaizantes? Porque no hay mucha fe. O No, porque no la estudiamos. no estudiamos. Porque no estudiamos, o más bien dicho, porque estudiamos descuidadamente, no lo hacemos con la cuidado. estudiamos, pero no la Analizamos. No la meditamos, no la Ajá. examinamos, no la escudriñamos, sino nada más por encimita y ya, no vas a entender nada. Ajá. Y así les pasaba a estas personas. No la entendían, no entendían lo hermoso y precioso que resulta la doctrina de la justificación. Así es. Entonces Pablo no les está diciendo lo siguiente, ¿no? Mira, Dios te salva sin que tú hayas hecho alguna buena obra. No te preocupes, no hay que portarse bien. Vive tu vida como a ti se te dé tu regalada gana. Haz lo que tú quieras. Al cabo es por gracia. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. La están usando para pecar, no para santificarse más. ¿Sí? Entonces Pablo no les está diciendo eso. Pablo les está diciendo lo siguiente. Aquel hombre o aquella persona que reconoce que es un vil pecador, que es insuficiente para salvarse a sí mismo y corre hacia la gracia de Dios, hacia la misericordia de Dios y se refugia en Cristo, esta persona en la que hace esto que estoy mencionando, algo sucede en su vida. Amén. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que se está manifestando? Pues se está manifestando que Cristo vive en él, que Cristo está en él y que Cristo está en él, de tal manera que la vida de Cristo, repito, está en él. Podríamos decirlo así, mira, que en parte nosotros vivimos una vida nueva y en parte es Cristo mismo viviendo su vida a través de nosotros. ¿Te das cuenta? Amén. De hecho, en Romanos capítulo 8, verso 29, ya encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es la siguiente, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, seamos hechos semejantes ¿a qué? A la imagen de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo era Jesucristo? Honesto, sincero, piadoso, misericordioso, íntegro, noble, amoroso, piadoso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros en parte, repito, vivimos una vida nueva y en parte es como si Cristo mismo estuviera viviendo su vida a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mira, segundo, sabiendo esto que acabo de decir, solamente alguien
que no lo entiende, que no lo comprende en su totalidad, o alguien que esté deschavetado de la cabeza, se atrevería a agregarle algo a la gracia de Dios, como lo estaban haciendo los judaizantes, agregándole algo al evangelio de la gracia. No. ¿Por qué no? Porque la gracia de Dios es suficiente, no necesitamos más. Pero recuerden que no significa que nunca más pecaremos. Esto le pasa a todos los cristianos, ¿eh? De hecho, por lo regular diariamente oramos cuando, por ejemplo, nos levantamos. Señor, ayúdame. No quiero pecar, quiero vivir en santidad. Ayúdame a vencer la tentación, ayúdame a lograrlo, por favor. Amén. Pero siendo sinceros, al poco tiempo te olvidas. Saliendo de casa o incluso en la misma casa ya te enojaste porque no está el desayuno, que porque no encuentras esto, o sales a la calle y alguien se te atravesó, se te quedó viendo fue, ¿y cómo respondes? Sí. Ya pecaste. Ya pecaste. Y te das cuenta porque el Espíritu Santo te redarguye inmediatamente si en realidad volviste a nacer y te constriñe. Y dices, ay Dios mío, nuevamente volví a pecar. Caí en la tentación, dije una palabreja, hice esto, tuve una mala actitud, etcétera, etcétera. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. Pero también el Espíritu Santo te recuerda y dices, gracias, que es por la gracia. Si no en cuestión de una hora, de un día, en 8 días, ya hubiera perdido mi salvación. Amén. Pero gracias a Dios es por gracia. Amén. Es hermoso, ¿no? Pero en Cristo Jesús es posible no pecar. No es que nunca pecaremos, pero es posible no pecar porque la vida de Cristo está ¿en dónde? En En nosotros. nosotros. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso es posible no pecar. Hace un momento decía que no es nuestro hábito, ¿no? Pero sinceramente se va viendo un cambio que a veces nosotros ni lo notamos cuando hacemos lo que la Biblia nos enseña poco a poco, poco a poco. Y la gente en su momento te lo dice, pero tú ya no eres como antes eras bien grosero, eras bien vulgar, hacías esto, hacías lo otro. Y te da gusto, y dices, es cierto, ya no vivo como antes, no soy lo que quiero ser, pero ya no soy el que era antes, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Se ve un cambio que es excelente, que es muy bueno, ¿no? Entonces, repito, en Cristo es posible no pecar. Amén. Bien. Un día, pues, sí, de plano ya no vamos a pecar, y eso será cuando nosotros estemos en el cielo. Ahí será imposible pecar. Pero eso es lo que anhelamos, ¿no? Eso es nuestro anhelo, estar en el cielo donde ya no va a haber lugar para el pecado. ¿Por qué? Porque pues ahí tendremos un cuerpo nuevo y estaremos ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios. Repito, en ese lugar no hay lugar para el pecado. Pero mientras aquí es posible decir no al pecado. Así que la libertad que nos ofrece el Evangelio no es para hacer lo que nosotros querramos, ¿eh? Ya soy salvo por gracia y puedo vivir como demonio. No, definitivamente no. La libertad es precisamente el poder para hacer lo que nosotros no queremos hacer. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Pecar. Eso es lo que un buen cristiano ya no quiere hacer. Quiere dejar de pecar. Quiere despojarse del pecado, definitivamente. Bien, Pablo termina diciendo algo muy fuerte, muy importante en el verso 21. Después de responder el argumento de los judaizantes, Pablo les da un contraargumento diciendo lo siguiente, porque ellos dijeron así, ¿no? Y Pablo le respondió, ustedes dicen que para ser justificados delante de Dios y salvarse, pues es necesario cumplir la ley. Hay que hacer buenas obras para poder ser justificados, ¿no?
que cumplir la ley de Moisés. Pero Pablo le responde en el verso 21. Presta atención. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Interesante, muy interesante lo que Pablo le responde de una manera magistral. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Pablo quiere dejar en claro lo grave que es tratar de ganarse el cielo por sus propios méritos. Lo grave que es tratar de autojustificarme. Lo grave que es tratar de ayudar a Dios para que yo alcance la salvación. El problema es este, mira. En primer lugar, invalida el don inmerecido de Dios. Hace vana la gracia de Dios. Porque si es por esforzarnos, no es gracia, es una deuda. Dios te debe algo. Entonces esto es lo peligroso, tratar de ganarme el cielo porque estoy despreciando el don de la salvación. Es como decirle a Dios, Señor, muchas gracias. Gracias por darme ese don de la salvación, pero yo puedo ganármelo por mis obras. Yo considero que no es suficiente lo que tú estás haciendo, que necesito hacer méritos propios. Necesito hacer buenas obras para complementarlo. Eso es un pecado horrible, desagradable ante Dios. Y en segundo lugar, si tratamos de ganarnos la salvación por obra, hacemos inútil o estamos invalidando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque si se puede ser salvo por otro medio, por demás murió Jesucristo. ¿Ustedes conocen otro medio? Antes lo intentamos, siendo sinceros. ¿Qué se practicaba en el catolicismo? Porque nosotros venimos de ahí, ¿no? ¿Qué nos decían? Para que Dios te salve, para que alcances la salvación de tu vida eterna, de la vida eterna, vete de rodillas a la Basílica de Guadalupe, a Chalma. Diferentes cosas que enseñaban ellos, ¿no? Reza 10 Padre Nuestro, 20 Ave María. Haz rosarios durante 3 meses y esto y lo otro. ¿Eso es de acuerdo a la palabra de Dios? No. ¿Se puede alcanzar la salvación por esos medios? No sirven absolutamente para nada. Quienes hacen eso están haciendo esto, despreciando el don de la salvación. Están invalidando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Están diciendo que no fue suficiente. Así enseñan prácticamente lo mismo que enseñaban los judaizantes. Cree en Jesucristo, más aparte tienes que cumplir las obras de la ley. Así enseñan aquí, ¿no? Cree en Jesucristo, más aparte tienes que hacer eso y tienes que hacer lo otro. Tantas cosas que enseñan en el catolicismo, ¿no? Cree en María, cree en esta imagen, cree en la otra, para que Dios te salve. Es una herejía. María no es corredentora, ni nadie más. La muerte del sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es obra redentora, fue perfecta para ganar la salvación. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. No hay otro modo. ¿Quieres ser salvo? Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Con eso basta. Amén. Entonces, repito, el tratar de autojustificarnos es muy peligroso, es la peor clase de mal. Buscarlo por otros medios no sirve. Nosotros ya nos quedó claro, ¿no? Pero por si se nos olvidó, Dios nos lo está recordando. Bien, esto fue lo que Pablo nos está diciendo en estos pasajes que vimos el día de hoy. En Cristo somos totalmente libres, pero no para hacer lo que querramos, sino para que voluntariamente y por agradecimiento por lo que Dios y por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿qué debemos de hacer? Voluntariamente y por amor debemos someternos a su voluntad. Somos libres para obedecer, libres para vivir en santidad, libres para adorarlo, para glorificarlo, para hacer buenas obras de justicia. Bien, de esta manera el apóstol Pablo una vez más
presentó y defendió el Evangelio de la gracia, a través del cual somos justificados. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, ni por ninguna otra obra que tú hagas. Ahora Dios nos ve justos. No tenemos que ganarnos su perdón. Solamente necesitamos extender nuestros brazos y reconocer que somos unos pecadores y recurrir a su gracia infinita y saber que su gracia va a transformarnos de manera que nosotros podamos vivir como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Amén. Porque Cristo vive en nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Eso es lo que nos debe de quedar claro. Entendiendo esto, pues podemos unirnos a lo que el apóstol Pablo dijo. Podemos repetir esas mismas palabras con toda confianza y decir lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Oramos, Dios. amados hermanos. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, a través de la cual tú nos has ayudado a entender la doctrina de la justificación, Señor. Somos justificados, somos salvos, Señor, por la fe que hemos puesto en tu Hijo amado Jesucristo. No hay otra forma, Señor. Gracias por amarnos tanto, por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo para perdonar nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna. Señor, en estos momentos invito a mis hermanos, y yo mismo lo haré, a seguir meditando en esta palabra durante la semana para estar listos en el momento en que necesitamos lo que hemos aprendido el día de hoy. Solamente tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.